Cuán hermoso eres, Señor, cuán grande es tu nombre. Cada vez que estudiamos tu palabra, reconocemos la grandeza de tu nombre, reconocemos la grandeza de tu poder, de tu majestad. Reconocemos todo lo que está y lo que te rodea, Señor, tu esencia, tu naturaleza. Eres grande, eres poderoso, eres tan misericordioso, Señor. Gracias por este día, gracias por nuestra familia, por la casa, el trabajo, por todo lo que nos das, por nuestros padres, por todas las personas que nos quieren y nos rodean, Señor, porque tú los has puesto. Gracias, Señor. Te exaltamos y bendecimos tu glorioso nombre. Y hoy, amado Señor Jesús, te pedimos que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros en esta enseñanza, que seas tú hablándonos y guiándonos a tu verdad, a tu deidad, y que puedas tú, Señor, quitar aún si hay algún velo, si hay alguna atadura, si hay alguna ceguera espiritual en nuestro entendimiento, quítalo, Señor, para que seas trayendo libertad a nuestra vida y entendimiento de lo que tú eres, amado Señor, porque no tan solamente eres nuestro Salvador, y no tan solamente eres nuestro Padre, nuestro Creador, sino que eres nuestro Padre. Amado Dios, sé tú hablándonos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a leer Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice así la bendita palabra de Dios. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. Bueno, ese es un tema fundamental que tenemos que entender, muy importante lo que acabamos de leer. El versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. Esto hace alusión a toda la enseñanza de Hechos de Hebreos 1, que ya leímos, que debido a la superioridad de Jesús sobre los ángeles, debemos atender con diligencia nuestra fe en Jesús. Entonces, lo que debemos hacer con diligencia, con más diligencia, es atender las palabras de Jesús. Eso es lo que está queriendo decir el versículo 1. Y esta exhortación es tanto principalmente para los creyentes, para los cristianos, y no importa si tienes un año de cristiano o llevas años, si eres un cristiano maduro, ya que los afanes del mundo y las circunstancias nos pueden volver insensibles a la gloria del mensaje de Jesús, pensando que lo sabemos todo. Aquí dice con más diligencia. Esto nos lleva a la idea
de escuchar atentamente y hacer lo que hemos escuchado, o sea, ponerlo por práctica. Y si no atendemos con más diligencia, nos deslizaremos. Deslizarse es algo que pasa automáticamente cuando no estamos anclados a algo sólido. Si no estamos anclados en la superioridad de Jesús, nos deslizaremos, seremos arrastrados por las corrientes del mundo, por los deseos de nuestra carne y los engaños de Satanás. Esto también nos habla sobre la negligencia. La negligencia en un área de nuestra vida es algo trágico, pero en el ámbito espiritual, ser negligentes escuchando el mensaje del Evangelio y no hacer nada al respecto es infinitamente más trágico. ¿Qué debo hacer para perder mi alma? La respuesta es nada. No te esfuerces, quédate así. La mayoría de las caídas de los cristianos también viene de deslizarse lentamente. Una persona que ha conocido el Evangelio no se desliza hoy y cae ya, sino que es un proceso de descuido, un proceso de ir descuidando su relación con Dios, de dejar de orar, de dejar de leer la Biblia, de dejar de congregarse, de dejar de ayunar. Y esto les hace ser permisivos con el pecado. Van siendo permisivos con el pecado en sus vidas, en sus matrimonios, van siendo permisivos con las cosas que ven en las películas, van siendo permisivos con las palabras que dicen, quizás una mentira. El día de mañana ya fueron 2. O con el coqueteo con nuestros ojos. Entonces, la mayoría de las recaídas de los cristianos viene de deslizarse lentamente. Vamos a leer lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, sus propios deseos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es, aquí dice que el pecado se gesta, así como un bebé lleva un proceso de 9 meses para poder dar a luz. Lo mismo pasa con el pecado, se va gestando. Quizás por ejemplo, el que adultera, no ve a la mujer o al hombre y ya se da el adulterio, sino que es un proceso de coqueteo, es un proceso de no guardar tus ojos, de entrar en el juego. Por eso dice que el sabio, el avisado, ve el mal y huye. Pero por eso dice, de su propio deseo, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Cada quien sabe cuáles son las debilidades y cuáles son las batallas personales de cada uno. Y lo tenemos que tener muy bien identificado para no caer. Si hay alguna área que aún te seduce, llévalo al Señor para que seas libre de esa área. Otro aspecto es que debemos de recordar que la humanidad pertenece a una familia humana que ya está perdida. ¿Sí? Hoy Jesucristo está salvando a todos aquellos que se vuelven a Él. El resto de las personas están perdidas. Usted no necesita hacer nada para perderse, porque esa es ya su condición natural. Todos, desde que nacemos, estamos perdidos. Nuestra naturaleza está perdida. ¿Por qué? Porque recordemos que Adán y Eva, que fueron los primeros hombres sobre la tierra,
Por el pecado de ellos, por la desobediencia de ellos, entró el pecado y entró la muerte a todos los hombres. Por ello, Jesucristo nos ofrece el regalo de la salvación a través de Él. Nosotros podemos dejar nuestra vida a Satanás de la misma forma. ¿Cómo? Haciendo nada, deslizándonos a donde sea que la corriente nos dirija. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo podemos renovar nuestro entendimiento? A través de la palabra de Dios. Y esto me hace recordar un poco sobre mi vida personal. Hubo un momento en que mi corazón estaba tan amargado y estuvo tan lleno de resentimiento que esto lo llevé al extremo de en un momento no creer en Dios y de no reconocer que existía un Dios. Pero gracias a mi madre, que Dios usó a mi mamá, ella me regaló una Biblia en mi juventud y pude empezar a leer la palabra de Dios y me topé con muchos textos que topaban y chocaban con mi mente, que mi mente todo lo quería científico, cuadrado, lógico. Entonces Dios a través de su palabra fue renovando mi mente, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, y esto nos va a fortalecer para no conformarnos a este siglo y no ser arrastrados por la corriente de este mundo. Y esto es una manera de atender con diligencia lo que hemos oído. Ahora el versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Esto es una forma de describir a la ley mosaica, la ley de Moisés, la cual fue recibida por disposición de los ángeles. El libro de Hechos, capítulo 7, 53 dice: porque dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Bien, entonces vemos que la ley fue entregada a Moisés por mano de ángeles. Eso también lo pueden ustedes encontrar en Deuteronomio 33, versículo 1 y 2, en Hechos, versículo 35, a ver, aquí estamos, versículo 35, dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Ok? También pueden leerlo en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Ahora, retomando lo de Hebreos, en el versículo 2, dice: y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto significa que la ley de Moisés fue firme, fue muy estricta, era una ley que demandaba ser tomada en serio. Y hay muchos ejemplos de lo que pasaba con las personas que transgredían la ley. Ustedes pueden leer todo el capítulo 13 de Deuteronomio, todo el capítulo 21, 22 y 23 de Éxodo. Y en Juan capítulo 8, versículo 5, ustedes pueden leer que la ley de Moisés mandaba apedrear a las mujeres que fueran sorprendidas en adulterio. Entonces vemos que era pena de muerte por los pecados. Ahora el versículo 3 es fundamental. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice: ¿cómo escaparemos? Si debemos tomar con seriedad la palabra que vino a nosotros por medio de los ángeles, o sea, por medio de la ley que se le dio a Moisés, si se le dio seriedad, ¿cuánto más le debemos tomar con seriedad la palabra, el evangelio que nos llegó a través de Jesucristo? ¿Sí? Recordemos que Jesús es superior a los ángeles.
Entonces, con mucha más razón debemos de tomar en serio lo que Jesucristo nos habla en su palabra. Este versículo 3 es una advertencia. Tú que me estás escuchando, que eres cristiano, si tienes 1 año, 2 años, 35 años en el Evangelio, si eres pastor, profeta, o el ministerio hermoso que el Señor nos te haya dado, este mensaje es una advertencia para que nos mantengamos firmes. Este es un mensaje superior, el que nos dio Jesucristo, traída por una persona superior, no vino por ningún ángel, vino por Jesucristo, el Hijo de Dios, con mejores promesas, y traerá una mayor condenación si la descuidamos. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Bueno, a ver el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Este es un texto verdaderamente directo. Aquí dice que si pecamos voluntariamente, o sea, si tú y yo ya conocemos el Evangelio, ya conocemos lo que la palabra de Dios nos enseña, si pecamos con conocimiento de causa, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto significa que estás menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Sí, recordemos que la paga del pecado es muerte y Jesucristo nos ha dado libertad de esa muerte que nos trae ese pecado. Y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, es renunciar a nuestra vana manera de vivir y comenzar una nueva vida en Cristo. Pero aquel que quiera seguir en el lodo, aquel que no quiere que conocimiento de causa desea el pecado y sabe que está haciendo mal y aún así comete ese pecado, entonces toma como inmunda la sangre del pacto para la cual fue santificado. Por eso esta palabra es para aquel que ya conoció y se volvió al mundo y se volvió a ensuciar con el pecado, sea cual sea. Entonces, tengamos cuidado, no podemos llevar una vida doble, porque a Jesucristo no lo podemos engañar. Por lo tanto, no debemos descuidar una salvación tan grande. La palabra descuidar viene del griego amelesantes, la cual es utilizado en Mateo capítulo 2, 5, en donde dice, ellos sin hacer caso. Ustedes lo pueden leer, Mateo capítulo 2, 5, pero aquellos que ignoraron la invitación a la cena de bodas. Entonces, la palabra descuidar aquí en el versículo 3 significa tener la oportunidad, pero prefieren ignorarla y menospreciarla. El peligro que se describe aquí en este versículo no es el rechazar la salvación, a pesar de que sin duda este principio también aplica, pero aquí se enfoca más a descuidar la salvación, a descuidarla, como lo que leímos en Hebreos 10, ¿sí? Lo que vimos en Hebreos 10 de que los que ya pecan deliberadamente. Entonces no podemos descuidarla. Recordemos que este libro de Hebreos no fue escrita fundamentalmente como un tratado evangelístico,
sino como un estímulo y una advertencia para los cristianos, aquellos que han descuidado un caminar continuo con Jesús. No podemos ser cristianos hoy y nunca leer y nunca orar y nunca alimentar nuestra vida espiritual. Entonces no somos verdaderos hijos. Un ejemplo de descuido claro es la del rey David, cuando cayó en adulterio y en asesinato. Ustedes pueden leer el segundo libro de Samuel, capítulo 10 y el capítulo 11. En el capítulo 11, David permanece en casa durante la guerra contra los amonitas. Y en el capítulo 10 ustedes pueden leer que a David se le hizo fácil quedarse en Jerusalén, se quedó en su palacio y mandó al frente de la guerra a Joab. Cuando David sabía que Dios siempre le mandaba a estar presente en cada batalla, porque cuando David estaba es cuando triunfaban contra el ejército enemigo, pero él no lo hizo. Y esto me hace recordar Gálatas 5:16, que nos enseña a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Sin embargo, si David hubiera tenido en cuenta esto, hubiera tenido su atención y hubiera sido obediente a lo que Dios quería que él hiciera. Sin embargo, él fue desobediente y puso su atención en algo que Dios no quería. Él fue ocioso en su casa. Codició a la mujer desde su palacio, la vio desnuda, la codició y adulteró. Y bueno, muchos conocen esa historia, no tan solamente adulteró, sino que mató al esposo de esta mujer. Entonces vemos que mientras Joab estaba ocupado acechando a Rabá, el ejército enemigo, Satanás estaba acechando a David en su propia casa y cayó. Sin embargo, la caída de David fue solo el desenlace de una serie de hábitos malos que David tuvo durante años, de tomar muchas esposas. Esto desarrolló en su corazón una falta de control romántico y fue indulgente sobre sus pasiones. Esta semilla corrupta estuvo sembrada en David desde hace mucho tiempo atrás y creció sin supervisión por un tiempo suficiente hasta que dio a luz un amargo fruto. ¿Y cuál fue ese fruto? Pues el adulterio y el asesinato. Su desobediencia proveyó de una oportunidad para que su falta de control se mostrara. Y eso debemos de tener mucho cuidado, porque aún su hijo Salomón también batalló en la misma área sexual que él. Entonces vemos que la desobediencia, la negligencia que permitimos en nuestra vida, la ociosidad, el ser permisivos en coquetear con el pecado, si te está seduciendo un pecado, si te está seduciendo algo o alguien y tú lo permites, eres permisivo, estás en peligro. Entonces no hay temor de Dios en tu vida. Como en el rey David, su hijo Salomón igual tuvo muchas mujeres y su corazón se desvió de Dios porque adoptó los dioses y las costumbres que tenían esas mujeres con las que estaba. Esto es una evidencia de las maldiciones generacionales también, las cuales también pueden impulsarnos a cometer los mismos errores de nuestros ancestros. Debemos cancelarlas en el nombre de Jesús, pero para ello primero debemos hacer un análisis de nuestra línea familiar, paterna y materna, de qué enfermedades, qué situaciones se repiten o inciden repetitivamente en varias generaciones. De esta manera podremos identificarlas y cancelarlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cancelarlas
nos ayudará a mantenernos firmes y diligentes ante Dios. Y bueno, continuando, en el versículo 3, aquí mismo dice, habiendo sido anunciada primeramente en el Señor. Bueno, esta palabra fue hablada por Jesús. Recordemos que Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos que evidentemente fue Jesús el que anunció primeramente el Evangelio. Y posteriormente dice que fue confirmada por los que oyeron. Aquí se refiere a los que oyeron, se refiere a sus discípulos y a las otras personas que le escucharon y fueron testigos de su muerte y de su resurrección, y fueron posteriormente por todas partes predicando el Evangelio. El versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Bueno, aquí el versículo 4 dice que Dios sí confirma su palabra. ¿Cómo? La confirma con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Pero debemos entender también que todo lo hace según su voluntad. Jesús dijo que estas señales seguirían a los que creen. Vamos a leer Marcos. Versículo 17. Bueno, vamos a leer desde el 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este versículo es un ejemplo claro de cómo debe de estar la iglesia de Jesús, cómo debe de estar la iglesia de Cristo, activa y en poder, no en derrota. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Aquí hablan todas las características que un hijo de Dios debe de hacer, que estas señales deben de seguir a los hijos de Dios. La cuestión de la serpiente no se refiere a que vayamos y acechemos a las serpientes y las tomemos, no. Aquí habla de que el peligro, las circunstancias, alguna situación no nos debe de causar temor en este aspecto y no nos haría daño. Entonces, aquí vemos que hay milagros y que hay prodigios por mano de aquellos que le aman y por mano de aquellos que son hijos de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo trae dones y trae milagros según la voluntad de Dios. Los milagros no pueden ser fabricados y tampoco pueden ser promocionados por el entusiasmo carnal, aunque muchas religiones lo hacen, pero esto no es así. Los milagros no se pueden condicionar. Los milagros se hacen por voluntad de Dios. Entonces así fue como se testificó de Dios con milagros y prodigios, con señales, según la voluntad del Padre. Bueno, sé que leímos hasta el versículo 8, pero por el tiempo no nos va a dar tiempo, así que vamos a dejarla hasta aquí. Ya el día de mañana voy a explicar el resto de los versículos. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy nos permitiste aprender. Verdaderamente hoy tu palabra es clara. Tú nos estás advirtiendo hoy que no nos deslicemos, que no descuidemos la salvación que ya nos has dado, que no seamos negligentes, que no caigamos en el pecado,
que no nos dejemos seducir por el pecado. Y Señor Jesús, yo te pido, Dios, que ayudes a cada uno de mis hermanos y a cada persona que está escuchando este audio, que quizás está siendo negligente, quizás en su trabajo está coqueteando con una mujer o al revés, está coqueteando con un hombre y es casado o casada. Señor, tu palabra dice que debemos estar orando constantemente. Y si somos hijos tuyos, por muchos problemas que tengamos en el matrimonio, por muchos problemas que tengamos con nuestros hijos, es un error cometer un pecado para salir de un problema. Señor Jesucristo, en ti está la solución a nuestros problemas con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Señor Jesús, perdónanos si en algún momento hemos menospreciado tu sangre, si en algún momento hemos menospreciado tu sacrificio. Perdónanos, Señor, si con nuestra manera de vivir le reflejamos al mundo que lo que hemos creído en ti es solamente una farsa, una religión vana, algo sin sentido, algo que no transforma, algo que no cambia. Perdónanos, Señor, si hemos sido piedra de tropiezo. Hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón por esa falta, porque ciertamente David cometió esa falta y fue una falta grave lo que cometió el rey David, pero él se humilló al final. Tuvo consecuencias su pecado. La mujer dio a luz y su hijo murió. Él desgarró sus vestiduras, se humilló y te pidió perdón, fue genuino en su arrepentimiento. Y aunque padeció las consecuencias de su falta, de su pecado, tú le perdonaste, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, rojos como la grana, tú vendrás a emblanquecerlos como la blanca lana, si es que nos arrepentimos con todo el corazón. Si te has apartado, hermano, si te has apartado, joven, si te has apartado, mujer, de Jesús, si le fallaste a tu esposo, si le fallaste a tus hijos, o le fallaste, hombre, a cualquiera que haya sido, acércate a Jesús, vuelve a Él es la solución. Recordemos que no podemos menospreciar lo que Jesucristo ha hecho por ti. No puedes menospreciar lo que Jesús ha hecho en la cruz por ti. No lo puedes menospreciar. ¿Cómo hemos de descuidar una salvación tan grande? Este regalo tan maravilloso que es la salvación en Cristo Jesús. Por tanto, vuelva a Jesús. Padre Santo, te pido por mis hermanos, ayúdales. Ayúdalos, Señor, a alejarse de ese pecado. Ayúdale, Señor, a someterse a ti, Señor Jesús. Ayúdales, Padre, que haya un genuino temor en sus corazones y que sean fortalecidos cada uno de los que oyen este mensaje, Padre Santo. Yo declaro bendición sobre sus vidas. Yo declaro, Señor, fortaleza en sus matrimonios. Yo declaro sensatez, tu sabiduría. Te pido tu sabiduría sobre sus vidas. Te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, obrando en sus mentes, en sus corazones. Que seas tú, amado Señor, fortaleciéndoles si recayeron. Levántalos con poder, Padre Santo. Sé tú, amado Dios, y ayudándonos a no conformarnos a este siglo, sino transformar nuestro entendimiento con tu palabra, con una búsqueda de ti, Señor. Enamóranos de ti, satúranos de ti, Señor, te lo pedimos, amado Señor. Y gracias por humillarte. Gracias, Señor, realmente por venir a morir por nosotros. Gracias porque del corazón del Padre decidió mandar a su Hijo Jesús por amor a nosotros. Gracias por el regalo tan hermoso de la salvación. Amén y amén.